Amén. Vamos a orar para comenzar. Amado Padre Celestial, guíanos en este tiempo, Señor, para que podamos comprender mejor tu palabra. El Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos guíe a toda verdad, para que de esta manera podamos crecer, ser fortalecidos y podamos ser siervos útiles en el campo para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Vamos a Gálatas capítulo 5 y vamos a leer versículos 16 en adelante, ¿ya? Vamos hasta el 22, 16 al 22. Gálatas 5, del 16 al 22. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Amén. Bien, la semana pasada vimos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿correcto? Él es Dios. Hay sectas que dicen que el Espíritu Santo es solamente una fuente de energía o una energía, pero en realidad el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Amén. Él estuvo allí desde el comienzo. Vamos a ver qué hace el Espíritu Santo. Si vemos en Génesis 1:2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y de las aguas, ¿ya? O sea, el Espíritu Santo estuvo presente allí en creación. Cuando nosotros fuimos formados, los seres humanos, en Génesis 1:26, habla en plural, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿A quién están hablando allí? Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Los tres están hablando en una consejería eterna allí, perfecta, y dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Amén. Entonces, vemos que el Espíritu Santo está presente en la creación, tanto en la creación del universo como también en la creación de nosotros los seres humanos. Por lo tanto, no solamente es un poder, no solamente es una fuerza, sino es parte, la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? No solamente estuvo presente en la creación. Miren, hay religiones como el hinduismo o religiones panteístas donde creen de que existe un Dios, pero solamente estuvo involucrado en la creación, ¿ya? Solamente estuvo involucrado en la creación, pero luego ya no está más con nosotros. Y hay veces que los mismos cristianos piensan que Dios es así, como que Dios solamente intervino en la creación y como no veo respuestas ahora en mi vida, como no veo un cambio real en mi vida, pensamos que Dios está como que no involucrado en las cosas que nosotros hacemos. Sin embargo, miren, vamos a Juan 3:5, el Nuevo Testamento. Juan capítulo 3, versículo 5. Este es Jesús cuando está hablando con Nicodemo. Dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el Espíritu Santo no solamente nos creó, no solamente estuvo presente allí en la creación, tanto el universo como nosotros, sino que también, si no fuera por el Espíritu Santo, no podríamos tener entrada al reino de los cielos. Amén. O sea, si no fuera por el Espíritu Santo, no podríamos realmente volver a nacer. Jesús, hablando con uno de los maestros, uno de los más grandes profesores o maestros de Israel, Nicodemo, le está preguntando a Nicodemo acerca de cómo entrar al reino de Dios. ¿Qué puedo hacer para llegar al reino de Dios? Y Jesús le dice, tienes que volver a nacer. Pero Nicodemo no entendía estas palabras, porque lo veía solamente de manera natural. ¿Cómo puedo regresar nuevamente ahora al vientre de mi madre si yo ya soy un hombre viejo? Eso es lo que pensaba en el volver a nacer Nicodemo. Pero Jesús, ¿qué le dice? No está hablando de un nacimiento carnal, sino de un nacimiento espiritual. ¿Y eso quién nos da? El Espíritu Santo. ¿Por medio de quién? Por el nombre de Jesucristo. Y les animo a que si tengan alguna pregunta después, lo pueden apuntar, al final lo vamos a ver, ¿correcto? El Espíritu Santo, ¿qué hace ahora? No solamente me salvó y luego se fue. No, dice que ahora ha hecho de nosotros su templo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Pablo le dice, ¿acaso no sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu Santo ahora, ¿qué hace? Mora en nosotros. Amén. No es que nos visita de vez en cuando. El Espíritu Santo ha hecho en nosotros su morada, su casa. Amén. Él está juntamente con nosotros. Incluso cuando pensamos que Dios no está en la situación involucrado, allí está realmente el Espíritu Santo. Cuando necesitamos fuerza para vencer el pecado, ¿quién va a darnos esa fuerza? El Espíritu Santo que mora en nosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Qué más? El Espíritu Santo es una garantía para nosotros los creyentes. ¿Para qué piden garantía en el día común? ¿Se han preguntado eso? Por ejemplo, cuando uno alquila un apartamento, siempre te piden garantía. Es muy raro que no te pidan garantía, pero normalmente te piden un mes de adelanto. ¿Por qué? Porque quieren asegurarse de que no simplemente vayas a entrar a vivir un día, 2 días y luego te vas. ¿No es cierto? Es una garantía que están pidiendo. Vamos a Efesios 1:13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Si tienen su Biblia virtual, no hay ningún problema, pueden usarlo. Si tienen su Biblia física también. Y si me ganan a encontrarlo, me esperan, por favor. Efesios 1:13. Está después de Gálatas. Dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Es decir, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, el Espíritu Santo, ¿qué ha hecho? Nos ha marcado con un sello. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sepamos que tenemos un dueño. Amén. Para que sepamos que al mundo ya no le pertenecemos. Ahora somos ¿de quién? De Cristo Jesús. Estamos sellados por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Esa es la garantía que tenemos. Ahí mismo, Efesios 4:30. Efesios 4:30. Dice: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Amén. Entonces tenemos una garantía en Efesios 1:13 y Efesios 4:30 de que el Espíritu Santo está con nosotros y no se va a ir. Amén. No se va a ir el Espíritu Santo de nosotros. Pero ¿qué sucede entonces cuando cometemos un error o cometemos un pecado? Dice que el Espíritu Santo se entristece, no agravien, dice, al Espíritu Santo. ¿Por qué les digo esto? Y yo quiero que entiendan bien mis palabras porque no quiero que lo vayan a desviar, ¿ya? El Espíritu Santo mora en nosotros. Si cometemos un error o un pecado, no se va a ir el Espíritu Santo. Se va a entristecer, sí, pero ¿qué es lo que va a hacer en nosotros? Nos va a incomodar. ¿Para qué?
para que podamos arrepentirnos delante de Dios y dejemos de hacer lo malo que estamos haciendo. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ese es el sello, la garantía. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, nos vamos a deleitar en los malos deseos. Hemos leído Gálatas, ¿cierto? Ahí leyeron todo lo que a Dios no le gusta. La envidia, los celos, la inmoralidad, todas esas cosas que a Dios no le agrada. Esos son frutos, pero de la carne. ¿Y quién nos ayuda a vencer todo eso? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay una cosa en que podamos pecar, sucede esto. Hay otra cosa que podamos ser practicantes del pecado. Es totalmente diferente. Una cosa es que uno puede de repente en un momento de desesperación miente. Un momento así como para salir de algo dice una mentira. Ok, pecamos. Pero otra cosa es que seas un mentiroso que practica el pecado. Que estás pensando en, a ver, ¿qué mentira le puedo decir para que no me crea y realmente yo me libre de esto? Y todo el día estás pensando, ¿cómo le miento? ¿Cómo le miento a esta persona? Y le mientes y no te sientes mal. Y vas a la siguiente persona, ¿cómo le miento? Los estafadores son así. La gente que estafa está pensando constantemente cómo engañar a la gente, porque practican eso. Es muy diferente a que podamos cometer un pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está allí para poder ayudarnos en nuestras debilidades. Amén. 2 Corintios 5:5, vamos. 2 Corintios 5:5. Nuevo Testamento, 2 Corintios 5, versículo 5. Dice, es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Aleluya. Nuestra garantía de que Dios va a cumplir sus promesas en nosotros, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. 2 Corintios 5:5. Entonces, ¿cómo sé que soy salvo? Porque el Espíritu Santo que está en mí me da esa convicción y me está guiando a adorar a Dios, me guía a buscar más de Cristo, me guía a leer la palabra. El Espíritu Santo me aleja del mundo, hace que yo desprecie las cosas de la carne, hace que aborrezca lo que Dios aborrece. Esa obra, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. Esa es mi garantía, es mi sello. Ahora, quiero hacerles una pregunta. Y no es para que respondan ahorita, sino que solamente piensen en esto. ¿Qué tan comprometido estoy yo con las cosas de Dios? ¿Ya? Esa es una pregunta, no me responden. Solamente háganse esta pregunta. ¿Qué tan comprometido estoy yo con las cosas de Dios? ¿Ya? Si estoy totalmente comprometido, déjame decirte algo. Esa no es tu fuerza, es el Espíritu Santo que está obrando en ti. Amén. Si dices, realmente no estoy tan comprometido, voy a la iglesia, pero de vez en cuando, déjame decirte que el Espíritu Santo que está en ti te puede llevar a una completa convicción de compromiso para las cosas de Dios. ¿Se dan cuenta cuán importante es el Espíritu Santo en nosotros? O sea, si estoy completamente comprometido con las cosas de Dios, no es por mi fuerza, es por aquel que vive en mí. Y si todavía no logro comprometerme tanto con las cosas de Dios, pídele al Espíritu Santo que manifieste su sello en ti, que manifieste su garantía en ti, para que estés apto, útil para servirle al Rey de Reyes. Sin el Espíritu Santo no podríamos hacer estas cosas. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos da entendimiento. ¿Cuánto estamos leyendo en la Biblia? ¿Amén? Estamos tomando el desafío de leer la Biblia todo el año y terminarlo durante un año. Algunos ya se han adelantado un poco, algunos están en Éxodo 20 y tantos, creo, ¿no es cierto? Está bien, contar que vayamos juntos, estamos en Éxodo todavía, ¿ya? Éxodo 10, ¿correcto? Hoy día tocaría ya 11, 12, 13. Si están en esos capítulos, estamos yendo juntos, ¿ya? El punto es este. Van a leer cosas que a veces no vamos a comprender en la Biblia, ¿ya? Y me da risa a veces, en el buen sentido, cuando leemos Biblia con los remanentes, hay cosas que los remanentes los veo así, confundidos. ¿Pero por qué dice esto en la Biblia? ¿Por qué me habla de estas cosas la Biblia? Dicen los remanentes, ¿no? Y claro, la Biblia no solamente es un libro de historias bonitas, hay historias también no tan bonitas en la Biblia.
Pero ¿quién nos da entendimiento para comprender todo esto? El Espíritu Santo. Por ejemplo, algo que leímos ayer, los que estuvieron allí con nosotros. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Dios, dice. Y hay muchos que no quieren aceptar esto. Porque dicen, no, yo no creo que Dios sea tan malo que va a endurecer el corazón de una persona. Pero si se dan cuenta, y les quiero preguntar si lo han leído, si no, no hay problema. ¿Dios le dio oportunidad de salvación a Faraón o no? ¿Le dio cuántas veces? Muchas veces, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces le daba oportunidad? Y Faraón hubo un momento que se arrepentía, decía, he pecado, de verdad que me siento mal, está bien, váyanse. Y apenas Moisés intercedía por Faraón, se detenían las plagas. ¿Qué hacía Faraón? Regresaba nuevamente a su vieja naturaleza. ¿Saben por qué? Porque no tenía el sello ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Y quién me da ese entendimiento? El Espíritu Santo. Vamos a 1 Corintios 2. 1 Corintios 2 del 10 al 11, vamos a leer. 1 Corintios 2 del 10 al 11. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. A ver, para que entendamos esto. Hemos hablado de agradar el corazón de Dios. Amén. ¿Cómo sé qué le va a agradar a Dios o qué es lo que no le va a agradar a Dios? Dos cosas. Uno, su palabra. Y dos, el Espíritu Santo que está en nosotros. Lo dice allí. ¿Quién conoce los pensamientos de Dios? Nosotros no. ¿Pero quién? El Espíritu de Dios. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? En nosotros. Entonces, cuando vamos en nuestra vida de fe, de repente no soy tan letrado en la Biblia, pero va a suceder algún momento en mi vida, escuchen bien, donde me voy a sentir mal por algo que he hecho. Y de repente no lo leí eso en la Biblia, pero me siento mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en mí. Otro evento muy bonito. Les cuento algo. Un día, un pastor se fue a Rusia a predicar. Estaba predicando y él no sabe ruso, entonces lleva su intérprete. Esto pasó en la vida real, ¿eh? Lleva su intérprete. Pero entonces cuando empieza a haber un grupo que se empieza a reunir, pero fue un grupo que se reunía pero para ir en contra de lo que predicaba este evangelista. ¿Ya? Y en ese momento el evangelista también se llena de coraje y le dice a su intérprete, ven, le dice, tradúceme lo que voy a decirle. Este pueblo tiene que arrepentirse hoy mismo porque si no se arrepiente van a sufrir consecuencias muy graves, le dice. Y el intérprete le dio miedo. Porque estaba formándose como una turba. Es normal, tuvo miedo. Dijo, no voy a, discúlpame, mejor vámonos de aquí porque aquí nos van a matar. Y el evangelista se arma de mucho valor en ese momento y empieza a decirle a todos, arrepientan de sus caminos, regresen al Señor, Jesús está pronto por venir, reciban a Cristo como Señor y Salvador. Y en ese momento toda la turba que estaba allí se calla en silencio. Y él va y le dice al intérprete, oye, creo que no me han entendido. Por favor, diles lo que le acabo de decir. Y el intérprete estaba sorprendido también. Le dice, es que lo acabas de decir en un ruso perfecto. Y él dice, pero ¿cómo? Si yo no hablo ruso. Y yo me he escuchado hablar en mi idioma. Sí, pero todos te hemos oído en ruso. Estas cosas, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. Pasan estas cosas. Si Dios tiene un pueblo allí, va a suceder que si tú no hablas ese idioma, Dios te va a dar el entendimiento para que hables ese idioma. Eso es muy importante, hermanos. Entender la obra del Espíritu Santo en nosotros es tan precioso. A veces, y es un poco lamentable esto, pero no lo digo con un son de señalar dedo a nadie. Simplemente digo que se ha tomado la obra del Espíritu Santo solamente en las manifestaciones y se ha olvidado lo que realmente hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me aleja de las cosas que a Dios no le gusta y me acerca a las cosas que a Dios le gusta. Amén.
más que de repente alguna manifestación en lengua que puede suceder, claro que sí, como les he comentado la historia ahora, pero el deseo de Dios es que podamos siempre caminar guiados por el Espíritu Santo. Vamos a 1 de Juan 2. 1 de Juan capítulo 2. No el Evangelio de Juan, sino 1 de Juan, que está un poquito más adelante, ¿ya? Casi al final. 1 de Juan capítulo 2, y vamos a leer versículos 20 en adelante. ¿Ya? Del 20 al 27. ¿Lo tienen? ¿Lo leemos juntos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él, tal y como Él les enseñó. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿que no hace falta que un pastor me enseñe? ¿No hace falta entonces que de repente un anciano, un líder de la iglesia me enseñe? Ojo, no está diciendo eso, ¿no? Sino que cuando empezamos a leer la Biblia, me pasa a mí, a veces que estoy leyendo Biblia y hay momentos en que no entiendo, no comprendo mucho el párrafo que acabo de leer. ¿Qué hago? Le digo, Dios, Espíritu Santo que estás en mí, abre mi entendimiento para que comprenda lo que estoy leyendo. Y en ese momento, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Me empieza a dar conocimiento. Y alabo el nombre de Jesús. Hermanos, el Espíritu Santo ahora, como les digo, está que se mueve de manera maravillosa a nivel mundial. Está trayendo un despertar en muchas naciones. Incluso, ¿sabes dónde? En los países musulmanes está obrando Cristo Jesús, está obrando el Espíritu Santo. Hay historias de jóvenes o adultos que no dejaban de soñar de Jesús. Y los incomodaba tanto que soñaban de Jesús, pero decía yo, ¿por qué tanto sueño de Jesús? Yo soy musulmán, yo creo en el profeta Mahoma, yo creo en él. Y cuando tanto los incomodó estos sueños, ¿qué hicieron? El Espíritu Santo un día le da esto, le da un sueño a un muchacho, le da un sueño donde ve a una persona en el mercado. Y cuando este muchacho va al mercado, hermanos, se encuentra con esa persona. Y este muchacho va corriendo a esta persona. Ojo, están viviendo en un país musulmán donde está prohibido ser cristiano, ¿ya? Le encuentra y le dice, Señor, ayer lo vi a usted en mi sueño. Y el Señor se sorprende, dice, pero ¿cómo? Y me dijo que usted me va a hablar a mí acerca de Jesucristo. Y el Señor era un evangelista en ese país. Se convirtió. ¿Quién hizo todo esto? El Espíritu Santo, que nos da entendimiento. ¿Me están entendiendo, hermanos? Es muy importante. Si llego a un punto en la fe donde, y esto pasa a veces, escuchamos el mensaje, pero no lo entendemos porque había puntos de repente que no pude estar muy concentrado. ¿Qué hago? Mayormente lo que yo hago es, vuelvo a escuchar el mensaje y le pido al Espíritu Santo que me dé entendimiento, y así lo hace. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Miren lo que dice Juan 14, del 26 al 27. Ahora sí vamos al Evangelio de Juan. Juan 14, del 26 al 27. Juan 14, del 26 al 27. Dice lo siguiente. Pero el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Amén. Les va a pasar, hermanos, que cuando ustedes están predicando un día en el campo, van a ustedes a encontrarse con alguien y le van a predicar. Y de un momento a otro se les va a venir a su mente textos bíblicos. ¿Ya? Y van a hablar con textos bíblicos y van a poder mostrar por medio de la Escritura que Jesús es el Cristo. Y después, terminado eso, ustedes van a decir, ¿y cómo yo me acordé de ese texto bíblico? ¿Y cómo yo sabía de ese texto bíblico? Es esto. El Espíritu Santo les hará recordar. Amén. Así que es importante que permanezcan ustedes siempre leyendo Biblia. Es importante que nos entrenemos, como ahora mismo recibimos estas clases. Pero todo esto, ¿dónde van a ponerlo en práctica? Allá afuera, en el campo. Amén. Y no se preocupen, el Espíritu Santo está con nosotros. Nos inspira, nos da la fuerza. Por eso dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Hemos visto lo que hace el Espíritu Santo y yo. ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué es lo que yo hago para que pueda recibir esta fuerza, este poder? Debo confiar mi vida al Espíritu Santo. Amén. Debo poner mi confianza en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué más? Como hemos visto el mensaje de hoy, no cedas a los deseos de la carne. Es una batalla espiritual. Por supuesto que va a haber momentos en los cuales en nuestra vida vamos a ser tentados y vamos a querer caer en esas tentaciones, pero no cedas a esos deseos. Amén. Tenemos que confiar en ¿quién? El Espíritu Santo que está en nosotros. Y cuando en esos tiempos de tentación, ¿qué hacemos? Clamamos a Dios. Señor, no permitas que caiga en este pecado. Señor, permíteme alejarme. Ustedes se recuerdan, si han leído a José, cuando la esposa de Potifar le tentaba, dice que todos los días le tentaba a José. Iba todos los días delante de José, hasta que un día la esposa quiso agarrarlo a José. ¿Y qué hizo José? Huyó, salió, dice, corriendo de ese lugar. ¿Por qué? Porque tenía al Espíritu Santo en él. Salió corriendo de ese lugar. No jugó con el momento, no se expuso para nada, simplemente salió corriendo de ese lugar y sufrió consecuencias por eso. Pero luego, ¿qué hace Dios? Lo levanta como gobernador. Hemos visto claramente cuáles son las obras de la carne, ¿cierto? Envidia, pleito, disensiones, inmoralidad, todas esas cosas a Dios no le agrada. De eso tenemos que huir. Amén. Quebrantarlo en el nombre poderoso de Jesucristo. Siempre debo estar caminando con el Espíritu. Vamos a Mateo para terminar. Mateo capítulo 18. Con eso terminamos. Mateo 18 del 18 al 20. Mateo 18 del 18 al 20. Amén. Dice la palabra del Señor. Les aseguro, lean conmigo, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. ¿Qué está diciendo acá el Señor Jesús? Confía en el Espíritu Santo. Confía en la palabra. Huye de los deseos de la carne. Y nunca dejes de darle culto a Dios. No dejes de congregarte. Busca congregarte siempre, porque eso también es parte de nuestra vida de fe. Amén.
Me da alegría, hermanos, verlo a ustedes hoy, disfrutando del culto. Hace calorcito, yo sé. Algunos de ustedes vienen desde lejos. Yo sé que vienen vienen desde 1 hora, 2 horas más o menos de distancia. Pero esto le agrada al Señor. Incluso esto lo que estamos haciendo, ¿saben lo que está pasando en el mundo espiritual? Está quebrantando tinieblas. Amén. Porque al diablo no le gusta que los hijos de Dios den culto, pero ustedes están acá, estamos diciéndole en la cara del diablo, yo le sirvo al Dios viviente. El Espíritu Santo mora en mí. No vas a poder vencerme, porque tengo el nombre de Jesucristo. Amén. Así que, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo por nosotros? Hace muchas cosas en realidad. Solamente estoy tocando algunos puntos. Pero cuando oren, y a veces no saben por qué orar, pídanle ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y nos va a ayudar a orar. Amén. Cuando se sientan desanimados o de repente hay unas pruebas que pareciera que no vamos a poder atravesarlo o superarlo, pidan en el nombre de Cristo Jesús al Espíritu Santo que mora en ustedes y van a poder vencer. Amén. Dios es bueno. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile, Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Él va a cumplir sus promesas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por darnos al Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos guía, nos restaura, nos exhorta, nos corrige. Señor, todos esos deseos equivocados, deseos de la carne que no sirven, ayúdanos, Señor, a desecharlo, a botarlo en el nombre poderoso de Jesucristo. Ayúdanos a vivir una vida santa ante tu presencia. Señor, porque te amamos, amamos también lo que tenemos que hacer para agradar tu corazón. Y para eso, Señor, prepáranos, equípanos para ser siervos útiles en el campo. Señor, esta semana, ayúdanos a caminar de la mano con tu palabra y de la mano con el Espíritu Santo. Todos los días de nuestras vidas, Señor, ayúdanos a agradar tu corazón. Te oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.